Hola gente, bienvenidos a su primer episodio del podcast Pregúntate, segunda temporada. Más que segunda temporada, lo llamaría más como un remake de la temporada pasada, que fue el año pasado con la generación que ahorita está en tercero de preparatoria. Estamos muy emocionados, todo el equipo de Pregúntate. Tenemos nuevo equipo, nueva cabina, nuevas ideas, nueva producción, nueva manera de trabajar. Tenemos ahí unos proyectitos pendientes a futuro con algunas personas más influyentes. Pero esperemos que les guste este nuevo formato. Estamos comenzando y pues ojalá les guste. Pregúntate para los que ya saben, pues para los que no también, ¿por qué no? Es un podcast dedicado al conocimiento. Vamos a estar viendo muchos temas, de veras que son muchísimos. Hemos intentado buscar temas interesantes de arte, historia, matemáticas, ciencias naturales, lengua, pero sobre todo aterrizando esas ideas que a veces están en el aire y bajándolas hacia el conocimiento. Y este es un programa que esperamos tener la interacción de todos. Esperamos tener preguntas suyas, quizá unas anécdotas, dudas, comentarios, lo que sea. Neta, verdaderamente, si pueden apoyarnos con eso, es grandísimo, Claudia. Claro que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitada a una persona muy especial. La verdad, yo la quiero mucho. Es mi maestra. Es el primer año que me da clase y eso que ya he estado mucho tiempo en el colegio. Y pues es Pero Claudia. ya nos conocía. Ya nos conoce. Es Claudia. ¿Nos puedes contar un poco de qué haces aquí en el colegio? Claro que sí, yo estoy en el colegio desde hace 11 años. Este es mi 11º año. Qué fuerte, ¿no? Yo también ya llevo 10 años. Guau. Voy para allá. Fíjate que incluso hay una maestra aquí que fue mi alumna. No, ¿quién? Júralo. Luego te digo. Va, luego me dices. Pero bueno, doy la materia de francés. Muy buena clase de francés para los que nos están escuchando. Claro que sí, claro que sí. Doy todos los grados escolares, desde séptimo, que es primero de secundaria, hasta 12º, que es el tercero de prepa. Bueno, este año no me tocó séptimo, pero normalmente doy todos los grados. Es pesado, ¿no? Pues te voy a decir que a mí me gusta muchísimo, porque me gusta compartir lo que conozco, formar parte del desarrollo de los jóvenes. Me entero de cosas muy simpáticas que hacen ustedes y que los adultos ya no hacemos y me parecen muy divertidos. No, sí. Y además que siento que la gente cuando explica entiende más. Entonces siento que eso está padre de ser maestro y pues todo eso. Por eso también me gusta esta escuela, porque manejamos este sistema del constructivismo social, Sí. que es precisamente compartir con los demás tu conocimiento para así Claro. ampliarlo. Bueno, en el día de hoy, en este episodio, vamos a estar hablando de conocimiento y lenguaje, que es un tema en el que tú, al ser una maestra de francés y tener muchos años de experiencia, creo que puede ser una buena imagen de esto y que nos puedes hablar de muchas cosas. Pero bueno, para ir un poco empezando, una efeméride, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una efeméride. Y te cuento que en 1931, me parece que son hace 82 años. ¿Es correcto? 92. Sí, ¿no? No, No, 82, perdón, 82. Hay es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Vamos a dejarlo 82. así. Murió Thomas Edison. Una efeméride, lo dejo ahí al aire para la gente que no estaba enterada, que es un día importante, llamémoslo. Bueno, ya ahora sí comenzando con el tema, verdaderamente. Como les dije al inicio, por favor, si pueden estar mandando anécdotas, preguntas, todo eso. Es importante recalcarlo. Luego se nos olvida y sentimos que nada más lo estamos viendo o que nada más estamos escuchando. Y verdaderamente queremos su participación. Aquí vamos a estar leyéndolos un poquito, un ratito. Y ya. El equipo en backstage es... saludos a toda la gente que nos está escuchando. Pero la gente en backstage que tenemos en este equipo, como les mencioné al inicio, porque quieren que los mencione, es Bruno Figueroa como Su director. crédito, claro que sí. Es que se los iba a dar al final, pero se los doy 2 veces. Bruno Figueroa como director. Muy bien, bravo. Regina del Valle. Regina del Valle e Iván Zagaón como asistentes y redes sociales.
Es un trabajo difícil, fuera de broma. ¿Qué te puedo decir? De repente en redes sociales te encuentras cada cosa. Ay. Justamente. Y finalmente, Charanza Sikumar como editor de este podcast. Pieza muy fundamental y clave sobre todo para la publicación de estos episodios. Bueno, lenguaje. Clau, te voy a leer una pequeña definición de lo que para la Real Academia Española es lenguaje. Y me gustaría que me dijeras un poco si estás de acuerdo, qué opinas. Ahí te va. Lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. ¿De otros sistemas que, perdón? De signos. ¿Qué opinas? ¿Crees que nada más es eso? ¿Crees que le hace falta algo más? No, me parece que es fundamental del lenguaje la comunicación. La comunicación. Sí, porque si no, realmente creo que no existiría. Si nosotros viviéramos solos, pues no les requeriríamos comunicarnos. Claro. Entonces me parece cercano a lo que es, claro. Y justo en relación a lo que dices, ¿te parece que el conocimiento es lenguaje o el lenguaje es conocimiento? Pues es un poco como ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? ¿De acuerdo? Te voy a preguntar yo a ti. A ver. Imagínate tú un bebé. Ujú. Si el bebé no puede comunicar lo que está viendo y aprendiendo, ¿no está aprendiendo? Es una buena manera de verlo. Porque al final de cuentas el bebé nace Sí, claro. y inmediatamente su cerebro, de hecho, el primer año de vida de una persona, su capacidad de aprendizaje es la mayor de toda su vida. De toda su vida. De toda su vida. Y eso le da conocimiento de alguna manera. Correcto, sin embargo no lo puede comunicar. Claro. De Aunque, hecho está aprendiendo a comunicarse. aunque para ti tiene algún tipo de lenguaje o no. O sea, ¿tú crees que el bebé se puede comunicar a través del lenguaje? ¿O Se simplemente comunica a través de su lenguaje corporal, se comunica a través de los llantos. Sí, porque yo que soy mamá, ¿verdad? Los llantos son diferentes dependiendo Claro. de cuál sea la incomodidad del bebé. Digamos que los primeros meses lo único que hacen es llorar, ir al baño y comer, prácticamente. Sin embargo, eso les permite generar ya conexiones sinápticas en su cerebro que le están dando muchísima información y ellos a su vez reaccionando a esa información. Bueno, hablando un poco de tu pasado, como hablabas de tus hijas. ¿Tu pasado cómo fue en relación al lenguaje? ¿Cuál fue tu lengua materna, por ejemplo? Es que yo tengo 2 lenguas maternas. 2 lenguas maternas. Ujú, porque en mi casa se hablaba español y francés. ¿En dónde? ¿Como en donde? En mi casa desde bebé. Ah, pero naciste aquí en México. Nací en México, sí. Naciste en Sí, nací en México, pero Ajá. mi papá era francés y entonces se hablaba en mi casa los 2 idiomas. Ajá. Eso me permitió pues saber desde la infancia esos 2 idiomas. Claro, adquirir más conocimiento de alguna manera. Lo mismo le pasó a mis hijas. Claro. De hecho, Clau, tengo una pregunta que me he hecho yo en diversas ocasiones y es que si crees que el lenguaje nos permite tener el conocimiento de diferente manera. Quizá puede ser con una palabra que quizá en español exista, pero en francés no. Y no puedes buscar la manera de expresar lo mismo y al final de cuentas el conocimiento cambia. Hay una expresión francesa muy común que dice il n'y a pas de traduction sans trahison. Eso significa que no hay traducción Ajá. sin traición. Es decir, hay expresiones que son idiomáticas y que solamente se comprenden dentro de determinados Claro. contextos y muchas veces no podemos traducirlas literalmente, ¿no? Y en otro idioma sonaría raro. Y en otro idioma sonaría raro, claramente. O sea, si yo te digo je suis en train de faire le devoir, sería yo estoy en el tren de hacer la tarea y para ti sería como ¿qué? Sí, claro. Esto que está diciendo Clau, para los que están escuchando, es francés. Y tenemos una pequeña duda del público, Clau. Sí, dime. Sobre todo hablando de esto de que tú al inicio aprendiste 2 lenguas. Renata García nos pregunta, ¿deberíamos promover la preservación de lenguas en peligro de extinción para preservar el conocimiento cultural? Fíjate que esa es una gran pregunta. Yo cuando estaba en la secundaria tuve la oportunidad, una de las materias opcionales que yo podía tomar era latín. Latín. Claro que yo siendo adolescente dije no, muchas gracias. De acuerdo. Sí. Por supuesto, porque qué flojera. Pero después me fui a estudiar Derecho y hay muchísimos conceptos legales
que están basados en el latín y me arrepentí de no haberlo estudiado. Claro. Entonces, me parece que hay situaciones, por ejemplo, los médicos también utilizan Sí, lenguaje del latín y claro. luego lo que nos permite muchas veces saber estas lenguas es comprender el origen de las palabras. Entonces, a lo mejor yo Sí, escucho una palabra y podría decirte qué significa sin que sepa necesariamente porque puedo descomponer la palabra y hablar claro. como de etimológicamente qué podría significar. No, y que el latín es difícil. Sí, claro que es difícil, Claro que pero a sí. lo mejor poder comprender etimología también tal vez sería una materia interesante, como por ejemplo saber cuál es cuál es el prefijo, algún Oye, ¿te prefijo puedes o hacer algo. tantito para atrás con la silla para que no, para allá, hacia el otro lado, por favor? Ándale, muchas gracias. Mejor. ¿Ya? Sí, en relación a esto, he escuchado que varias personas, por ejemplo, cuando tienen la opción de estudiar alemán o quizá latín o náhuatl, prefieren un idioma que va más hacia su futuro porque piensan que es un desperdicio quizá adquirir la lengua que se está extinguiendo o cultural. ¿Crees que esto es de alguna manera debería cambiar? Pues yo creo que eso depende un poco de la preferencia de las personas. Claro, A mí me gusta saber el origen de las palabras, pero pues claramente yo soy maestra de lengua, entonces pues claro que mi interés es ese. Pero tal vez una persona que va a estudiar programación pues no le interesa en absoluto saber esa parte de la no, lengua. claro. Sí, le interesan otras Le cosas. interesa otro lenguaje. Tenemos otra pregunta y en relación a esta pregunta me gustaría que respondieras al respecto de otro tema. Y Marcelo Rangel nos pregunta, ¿de qué manera los dialectos modernos cambian nuestra forma de percibir qué es la moral y qué no? ¿A qué se refiere con los dialectos modernos? La manera, me imagino que se refiere a la manera en la que hablamos actualmente, quizá un poco el lenguaje inclusivo puede ser, ese tipo de... Yo creo que el lenguaje, precisamente a diferencia del lenguaje matemático que es estricto y que es inamovible, porque pues siempre va a ser lo mismo, realmente el lenguaje matemático no se mueve. Se podría debatir un poco eso. Se podría debatir por lo que vayas descubriendo, sin Sí, embargo, aunque no sé, generalmente casi siempre 2 más 2 va a ser 4. es lo que digo. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, el lenguaje es adaptativo a las generaciones, a los usos y a las costumbres. Por ejemplo, Sí, muchos de las personas de mi edad, ¿verdad? Piensan que los jóvenes cuando utilizan memes o cuando utilizan stickers y esas cosas, están perdiendo la capacidad de comunicarse de forma adecuada. Sin embargo, podríamos verlo desde otro punto de vista. Podríamos pensar que es la forma en la que ellos se comunican. Eso no significa sí. que esté mal O que no sea lenguaje, o que no sea lenguaje. o que no estén transmitiendo conocimiento. Exactamente. Aquí lo importante es que sí pensemos en las habilidades que adquieres cuando lees, cuando escribes a mano, porque eso permite que tu cerebro se desarrolle mejor. Claro. Ahora, si tú utilizas stickers, eso no significa que no puedas estar frente a mí y explicarme algo No. de forma clara. Y además, en relación a las habilidades, también puedes desarrollar otro tipo de habilidades al estar en un celular quizá mirando stickers, ¿no? Sí, claro que sí. Claramente. ¿Y qué opinas de esto del lenguaje inclusivo? Yo creo que el lenguaje inclusivo está buscando que personas que no... Porque muchas veces dicen, ay, ahora hay más personas que no tienen identificado su género, Claro. cosas así. Ajá. Eso no significa que no existieran antes, Sino que sino que estaban más ahora reprimidos de alguna manera. estaban quizá. reprimidos o escondidos. Entonces yo pienso que el lenguaje te permite existir de alguna manera. Entonces comprendo por qué queremos que exista este tipo de lenguaje. Sin embargo, tal vez habría que buscar alguna forma de que sea útil como para todos, ¿no? Por ejemplo, de hecho, el latín es uno de los lenguajes, es un lenguaje inclusivo, porque en el latín no existe el Claro. femenino y el masculino. Por ejemplo, ellos tenían que decir mi hijo hombre o mi Ajá. hijo mujer, Porque podía ser cualquiera porque de no las era dos. hijo o hija. Claro, Entonces eso con el tiempo se cambió. va. Y por otra parte, hay gente que está a favor del lenguaje inclusivo porque por diversas razones piensan que es más igualitario para todos, quizá más equitativo y le brinda nuevas oportunidades, o quizá la misma cantidad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres o a cualquier tipo de personas o seres humanos. La cosa es que hay gente que quizá está en contra. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy rapidísimo. Se hizo un estudio en el que personas enviaban su currículum a una empresa. Usan
tenía la misma información, mismas habilidades, capacidades y eso. Creo que fue en España, me parece. Y la empresa escogía más hombres que a mujeres, Ujú, simplemente por el hecho de tener el pronombre masculino. ujú, Y por otra parte, piensan que eso está mal, ujú. porque no le está brindando la misma oportunidades a las mujeres y a los hombres, y están centrándose más en eso que en sus habilidades o capacidades o aptitudes. Y por otra parte, hay quizá un contraargumento que dice que por qué las empresas no deberían saber cómo se sienten las personas que están mandando su oferta de trabajo si están buscando por su empresa. Quizá una mujer al, no sé, al poder estar embarazada o al poder embarazarse, quizá necesita más días de trabajo y ahí es donde la empresa busca por ella misma. Ujú. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso Ay, que cuando tú eliges en una empresa, y eso ocurre actualmente, no nada más te basas en un currículum, también haces entrevistas. Por ejemplo, en Francia y otros países de Europa, me parece que en Alemania también o en Suiza, además de pedirte tu currículum, te piden una carta de motivación, es decir, por qué querrías tú estar en esa empresa claro. y ellos lo toman en cuenta. Por otro lado, en lo que tú te refieres sobre el embarazo y eso, por ejemplo, cuando yo trabajé hace muchísimos años, me pidieron una prueba de embarazo Ajá. para poderme contratar, lo cual pues atenta de alguna forma con mi derecho de trabajar a pesar de ser mujer, ¿me explico? Sí. Entonces, digo, no a pesar, ¿verdad? Pero, o sea, siendo mujer, Aunque es la decir, empresa quizá de alguna manera estaba buscar por ellos, ¿no? yo Quizá. lo entiendo, sin embargo, Sí, claro. me parece que aquí la problemática luego se convierte en algo mucho peor, porque vamos a suponer, si yo me pongo en el lugar de un hombre que solamente tiene 5 días para conocer a su hijo y luego no tiene una relación cercana con su hijo, pues también lo afecta de Sí, alguna manera claro, el no tener ese tiempo. En claro. el Distrito Federal actualmente, los hombres tienen el mismo tiempo de licencia de paternidad que las mujeres y esto entonces nos pone en igualdad en ese sentido, porque así seas hombre o así seas Sí. mujer, si tú tienes un hijo, te vas a ir 3 meses de la empresa y eso sí nos pone en una verdadera igualdad, pero eso ocurre solo en Ajá. el Distrito Federal. Sí, al final el lenguaje le está dando el conocimiento a la empresa. ¿El lenguaje de qué? O sea, Ah, claro, sí, claro, hacia o sea, ajá, lo que tú decías del currículum. sí, claro, Sí, sí. le De está hecho, no sé si tú sabías que hubo un intento de hacer un idioma que todo el sí, mundo pudiera hablar, el sí, esperanto. el esperanto, creo que está en Duolingo. Duolingo, para los que no saben, es una aplicación para aprender idiomas, es muy fácil, es gratuita, está padre, está muy divertida, y ahí está, creo que está el esperanto. Sin embargo, tuvo muchas críticas Sí, porque el esperanto está basado en lenguajes europeos. sí, Entonces eso pues es deja donde fuera, el conocimiento de los de afuera se ve afectado, es correcto. claro. Tenemos una pregunta de María Regina que nos dice: ¿cuál es la importancia de entender la cultura y empatizar con la ideología de la gente para poder aprender un nuevo idioma? Pues yo te pregunto a ti, si tú, si yo te digo a ti que me cuentes una anécdota en francés, Ajá, ¿la cuentas diferente que si fuera en español? sí, completamente. ¿Por qué? Porque siento que no aprendí las mismas cosas. A Ujú, final de cuentas, la manera de expresarse en español no es igual. ujú. Quizá aquí decimos que algo es pan comido y en francés Eso no existe. eso no existe. Ujú, ¿Cómo que pan comido? ujú, ¿Tienes hambre o qué? ujú. Te quedaría bien raro. Claramente la cultura. Fíjate que hay una cuestión muy interesante basándonos justamente en esto de los lenguajes. No sé si sabes que existe el lenguaje transparente y el lenguaje opaco. El lenguaje transparente es un idioma que Ajá, lo que ves lo dices. O sea, lo que lees lo dices, igualito. es idéntico. Y ese es el Va. finés. Ni siquiera el español, porque en el español, por ejemplo, tú dices guerra y tiene una U que no pronuncias. ¿O qué? ¿O qué? Y tiene Claro. una U que no pronuncias. El francés y el inglés y el alemán son lenguajes opacos, es decir, que tienes muchas letras que no pronuncias. Sí. Sin embargo, esto lo que provoca en tu conocimiento o en tu aprendizaje justamente es que tu capacidad lectora es diferente. Las personas que hablan un idioma transparente Ajá. leen de forma literal, o sea, leen cada Sí. palabra. Y Cada las personas, exactito. ajá, y las personas que aprenden un lenguaje opaco leen de forma global. Entonces, tu manera incluso de aprender o de conocer es diferente dependiendo del lenguaje que tú hables. Ahora, Claro. ¿qué pasa con las personas bilingües? Entonces, existe un estudio que dice que lo que pasa es que empiezan como a subirse una habilidad sobre la otra. ¿Sí me explico? Es decir, que puede ser que a veces leas literal y a veces global. Ya, Ahora, si tú aprendes 2 idiomas transparentes, pues tu comprensión lectora va a ser igual. igual. Claro. Pero si tú aprendes 2 opacas, es lo mismo. Va. Bueno,
Entonces, o sea, al final de cuentas, este lenguaje es el que de alguna manera cambia la manera en la que obtenemos conocimiento. Cambia en tu Totalmente. a nivel cerebral. Claro. Y de tal manera, al cambiar el lenguaje, obtienes conocimiento de diferente manera y por lo Diferente tanto manera. Y obtienes... habilidad diferente. Sí, claro, aptitud, todo eso. Capacidades y todo eso. Entonces, Clau, ¿crees que el lenguaje es la única manera de expresar conocimiento? Pues es la única que conocemos, sí, porque pues todavía no te puedo pasar mi información directamente así sin que hablemos, que es la forma de comunicar Va, el aprendizaje. No es la forma de aprender, sí, pero sí de comunicarlo. claro. Y para que sea conocimiento hay que comunicarlo. Pues no necesariamente. No necesariamente, No, pues como te decía del bebé, o sea, él está aprendiendo aunque no te lo comunique. claro. Bueno, y como mencionábamos al inicio, este lenguaje que mencionamos tanto de las nuevas modas o de lo que se está llevando a cabo con el lenguaje inclusivo, todo eso, son nuevas maneras de obtener conocimiento que quizá antes no se obtenía de tal manera y nos está brindando nuevas posibilidades a través del lenguaje. Sí, y yo creo que hay que abrir la mente hacia la posibilidad de aprender más cosas en lugar de restringirla. Claro. Y ya para ir cerrando, Clau, rapidísimo. ¿El conocimiento es lenguaje o el lenguaje es conocimiento? Pues es lo mismo que veníamos diciendo al Sí, principio. pero me gustaría que ahora respondieras ya con todo lo que hemos hablado. Yo creo que el conocimiento lo adquieres independientemente del lenguaje. No O tiene nada que ver. sea, lo puedes adquirir. O sea, una persona que viva sola en la montaña va a aprender sobre la naturaleza, Ujú, aunque no lo pueda comunicar. claro. Bueno, pues este fue el primer episodio, Clau. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor acompañarlos en su primer Muchas episodio. gracias. Neta, eres una invitada que tenía muchas ganas de invitar. Todo el equipo. Muchas Neta, sí, eres una muy buena maestra. Todos te queremos. Muchas gracias. Y pues para los que nos están escuchando, esperamos que les haya gustado el primer episodio de quizá la segunda temporada, un remake de la primera. Estamos muy emocionados de continuar trabajando, tenemos nuevas ideas como les decía al inicio, proyectos, invitados, queremos subir más contenido, a ver si pueden estar atentos a las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y que nos apoyen de alguna manera porque este es un podcast para la comunidad Terrano. Entonces muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.